Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov, Hola. Sara y Saludos. Gabriel. Hola. Hoy nos gustaría tratar con ustedes el tema de cómo construir una relación feliz, una relación en la que ambos miembros de la pareja experimenten mucho más placer y alegría y sean mucho más felices juntos que por separado. Una especie de imagen perfecta, cuando dos personas autosuficientes y felices se encuentran y se hacen aún más felices. Para muchas personas, este escenario parecerá un cuento de hadas, pero de hecho hay muchas parejas para las que este escenario es una realidad absoluta. Y ciertamente surge una pregunta: ¿por qué algunas parejas logran construir relaciones tan armoniosas y felices, mientras que otras no? ¿Por qué inicialmente, tanto las primeras como las segundas, se esfuerzan por construir la mejor relación de su vida, en la que se sientan cómodos con su pareja, para que la felicidad sea grande? Así que nos gustaría ver este tema no tanto desde la perspectiva de la psicología, sino más bien desde la perspectiva del trabajo de la conciencia-mente, del trabajo espiritual sobre uno mismo. Es una buena pregunta, pero primero deberíamos enfocar esta cuestión de forma un poco más amplia, por así decirlo. ¿Qué significa una pareja feliz? ¿Y desde qué punto de vista debemos mirarlo todo? ¿No es cierto, amigos? ¿Verdad? Sí, Retrocedamos un poco. En el pasado, una mujer estaba de pie en una orilla, según los clásicos, amigos, y esperaba a un príncipe que vendría en un hermoso barco, Con velas con escarlatas, velas escarlatas, sí, sentado en un caballo blanco y en un así. barco. Hoy en día, como mínimo, una mujer espera, o mejor dicho, una chica espera que venga un árabe en un Lamborghini blanco, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, los tiempos cambian y los gustos cambian. Y en su cabeza todo mejorará. Pero, ¿qué es lo que realmente quiere? ¿Un matrimonio? ¿Una vida familiar feliz? O, perdón, solo una sociedad creativa. Es decir, cuando todos los asuntos domésticos estén resueltos, cuando ella viva en la prosperidad, la paz y la tranquilidad. ¿No es así? Un enfoque inesperado. Un enfoque inesperado, sí. Pero así es. A partir de ahí hay que averiguar lo que cada uno quiere, ¿verdad? Sí, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué objetivos perseguimos? Y si partimos de estas, por así decirlo, perspectivas, entonces todo encaja. Algunas personas solo quieren tener una vida cómoda, resolver sus problemas cotidianos, digamos, financieros y muchos otros, mientras que otras personas simplemente se unen por amor. De nuevo, ¿qué significa amor? Aquí tocamos una parte, y muy seria. ¿Qué es el amor en el sentido ordinario de, por ejemplo, nuestras vidas? bueno, creo que hay amor físico y hay amor por el mundo espiritual. No. El amor por el mundo espiritual es un tema aparte, mientras que ahora estamos hablando de, bueno, los jóvenes se encuentran, o no jóvenes, no importa, un hombre y una mujer se encuentran, y tienen que convertirse en una pareja armoniosa. Y partimos del punto que se han conocido por amor. He aquí una pregunta: ¿qué significa por amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo entenderlo? Lo que es por beneficio, por conveniencia, lo entendemos, ¿sí? Dominación, ¿o no? Hormonas desde el principio, supongo. Hormonas, sí. El placer. Miren, todos llegan a las hormonas y al placer, pero seamos francos, todas nuestras hormonas se calmarán muy rápidamente. Pasará un año o dos si alguien tiene suerte. Y entonces todo se vuelve aburrido y se convierte en rutina. ¿Cómo prolongar el estado de satisfacción en la vida? Bueno, en primer lugar, deberíamos averiguar qué es una pareja feliz. ¿Qué significa una pareja armoniosa? ¿Es cuando las personas encajan perfectamente el uno con el otro y es cómodo y conveniente para ellos? Bueno, no existe tal cosa. Alguien... Dicen, dos medias naranjas se encuentran, se complementan y se unen. ¿Puede una persona ser una mitad? No, no puede. Y si procedemos, digamos, desde la profundidad de esta pregunta, una persona es autosuficiente y siempre está sola. Si se toma con honestidad y se habla con honestidad, y debemos hablar sinceramente, ¿cierto? Para llegar realmente al fondo de la cuestión. Sí. Entonces, cualquier persona está siempre sola y, ante todo, piensa en sí misma. No importa lo mucho que respete o ame a la otra persona.
los apegos hormonales que tenga o cualquier otra cosa, los valores que tenga. De todos modos, uno está solo. La gente dice dos mitades del alma. Sí, no existe tal cosa. Todo es glorificado por los poetas. Todo esto es impuesto a nosotros. ¿Cómo terminan todos los cuentos de hadas? Se han casado y el cuento de hadas termina, llega a la realidad. Y hay un montón de pequeñas cosas en esta realidad. Calcetines en medio de la habitación, ¿sí? Ella dice, ¿por qué están parados en medio de tu habitación? Hace mucho que no los he lavado, entonces se han convertido en botas, cosas tiradas o algo más. O ella hace ruido, o él ronca, u otra cosa. Es decir, tenemos muchas quejas el uno contra el otro. Todos nosotros, literalmente, todos nosotros somos más diferentes que parecidos. Y lo peor es cuando la gente que se parece se junta. No existen ni viven juntos durante mucho tiempo, ¿verdad? Su vida en común es muy corta. Porque, como dice la gente, cuando las personas tienen los mismos intereses, cuando simplemente se complementan. ¿Qué significa que simplemente se complementan? Significa que alguien se adapta a alguien. Pero cuando una persona se adapta a otra y se ve obligada a ceder, significa que al cabo de un tiempo, la primera empezará a buscar oportunidades para dominar a la segunda. Y tenemos la unidad y la lucha de los opuestos a lo largo de la vida de muchas personas. ¿No es así? Existe tal proverbio. Dicen, ustedes han vivido toda su vida juntos, han vivido hasta una edad avanzada. Cuéntanos el secreto de tu felicidad. Una mujer dice, bueno, verás, él arruinó toda mi juventud. Ahora no quiero divorciarme porque, de todos modos, voy a arruinar su vejez. Bueno, eso pasa muy a menudo, ¿no? Hasta que la gente se acostumbra al otro, hasta que se asienta y ya no puede vivir sin el otro. ¿Por qué? Porque todo está perfectamente dividido. Uno lava los platos, el otro cocina, uno saca la basura, el otro hace otra cosa. Es decir, hay una asignación de responsabilidades. Es cómodo y conveniente, pero todo es superficial. Sin embargo, ¿qué pasa en la cabeza de las personas, en su interior? ¿Son felices? ¿Se sienten cómodos o no? Una simple pregunta. ¿Lo ves? Bueno, si lo enfocamos desde esta perspectiva y examinamos las relaciones familiares, la cuestión es bastante seria. ¿Cuándo la gente puede ser feliz? ¿Y qué es la felicidad? Definámoslo. ¿Qué creen que es la felicidad? Creo que la felicidad es la libertad interior. Magnífico. Sí, la felicidad es la libertad, Sí. es la independencia, es la oportunidad de hacer lo que quieres. Sí, Es realmente la verdadera libertad, verdad y oportunidades. Oportunidades para satisfacer tus deseos, ¿verdad? sí, ¿Es posible en la vida familiar? sí. Es posible si los dos miembros de la pareja están dispuestos a trabajar, si tienen un objetivo común, y en ese objetivo De hay acuerdo. tanto trabajo sobre sí mismo como desarrollo espiritual. El marido quiere ir a pescar, mientras que la mujer quiere ir al teatro. ¿Quién no se ha enfrentado Uno a va a esto? pescar, el otro va al teatro. Eso es lo ideal. Sí, Pero, ¿qué pasa en la vida y en la realidad? Van al teatro. somos uno. Deberíamos ir juntos a algún sitio Eso y es lo que actuar de dice la la misma mujer. manera. ¿Lo ves? La mujer dice, somos uno. Si quiero ir al teatro, entonces olvídate de la pesca. Y esta es una vida familiar feliz para la mujer. ¿Por qué? Porque el marido es obediente, dócil y controlable. Además, debe hacer todo lo que la mujer quiere. Si no hace lo que la mujer quiere que se haga, es simplemente tonto. ¿Por qué? Porque de todos modos hará lo que la mujer quiere que haga, solo que se molestará y arruinará sus nervios. ¿No es así? Los hombres más inteligentes, si la mujer quiere ir al teatro, dicen, está bien, que sea al teatro. De acuerdo, se sienta en el teatro viendo la actuación. Visualiza la pesca. Apoya, pero sueña con la pesca. ¿Lo ves? ¿Esto es felicidad? ¿O no? Bueno, muchos dirían, por supuesto, estás sentado en el teatro junto a la mujer que amas. Si no, estarías dando de comer a los mosquitos en algún lugar. Los peces no picarán, etcétera. Bueno, Al menos es una garantía de un futuro pacífico. así es, una garantía de futuro tranquilo, porque no te van a fastidiar cuando vuelvas a casa. No es así, sino te vas a pescar, vuelves a casa, pero en casa tienes una esposa enfadada. Y ya está. Ella inmediatamente arruina todo el gusto de la pesca, ¿cierto? Incluso si tú
Pescas un pez grande. Vuelves a casa, ves la cara agria de tu mujer y no quieres volver a casa, ¿verdad? Y no puedes ir a la casa de tu vecina. Será aún peor. ¿Eso es felicidad? ¿Es eso armonía? Además, ¿nos entendemos el uno al otro? Después de todo, en primer lugar, se trata de una comprensión mutua, un interés y un apoyo mutuo, ¿sí? ¿Verdad? Y toda nuestra vida familiar se basa en varios secretos, en acción secreta. Bueno, no profundizo. Bueno, digamos ordenadamente. Casi todo, incluso haciendo, ¿cómo decirlo culturalmente? Bueno, en general, Tal como es. tal como es, sí, vale, lo diré tal como es. Disculpen. Durante la intimidad. Sí, durante la intimidad y demás. Él sueña con alguien, con una actriz, con el pasado, con otra cosa. Ella igualmente sueña con un príncipe en una Lamborghini blanca, que ha llegado y que tiene rasgos completamente diferentes. Al mismo tiempo, están juntos. La gente nos escribió esas historias diciendo que sí, que esas cosas pasan. Sin embargo, ¿qué sucede desde la perspectiva del trabajo de la conciencia en este momento? Te diré lo siguiente. Esas historias ocurren en casi el 100% de las personas. Sin embargo, nos mentimos unos a otros. Decimos que eso no existe, etc. Y este secreto nuestro, que sigue siendo nuestro para nosotros mismos, de nuevo, durante la intimidad, ¿para qué lo hacemos? Para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y las de nuestra pareja. ¿No es así? Sí. La satisfacción de esas necesidades es, en realidad, más bien una actividad cerebral, ¿cierto? En otras palabras, el contacto físico es secundario en este caso. ¿Por qué? Lo explicaré. Muchos dirán, ¿cómo es eso? Bueno, déjenme explicarlo, amigos. La conciencia juega un papel mucho más importante aquí. ¿Por qué? Durante el sueño, las personas frecuentemente experimentan satisfacción, digamos así, y es mucho mejor que la satisfacción física. La pregunta es, ¿por qué? ¿Quién predomina, la física o la conciencia? Toda la física se reduce a crear ciertas condiciones para que se active un determinado sistema hormonal, pero detrás de todo ello está la conciencia. De ahí que tengamos imágenes y deseos, de ahí que de un modo u otro, incluso estando al lado de su amado marido, una mujer ponga sus ojos en hombres jóvenes y guapos, y se desencadene en ella un proceso cerebral. Ya compara cómo se vería ella al lado de ese hombre. Un hombre hace lo mismo. Al mirar a otras mujeres, compara y contrasta, etc. Todo lo demás es un juego de palabras cuando la gente dice, no, yo nunca haría eso, solo tú, etc. Eso es fisiología, eso es el trabajo de la conciencia. Y nadie se va a librar de eso en ningún sitio. Hablamos de esto abiertamente, ¿no? Pero incluso pensar que en el momento de la intimidad con tu otra mitad expreses que tienes algo en la cabeza en ese momento, o que recuerdes o imagines algo para que tu fisiología funcione correctamente y para que consigas un buen resultado, bueno, es imposible incluso imaginar eso, ¿no? Es como un chiste. Un marido llega al trabajo con un ojo morado y los colegas le preguntan, ¿qué pasó? Bueno, dice, ayer tuve sexo con mi esposa. Un colega le pregunta, ¿y qué? Nada, todo bien. Dice el hombre, ella tuvo el máximo placer. Entonces, ¿por qué tienes ese moretón? Porque le dije, Natalia, eres genial. El colega dice, ¿y qué? ¿Te ha pegado por esto? Bueno, dice el marido, es que se llama Elena. ¿Entienden? Estos chistes son de la vida. De la vida. ¿Por qué? No hay franqueza y no hay verdad. Si tienes al menos algo oculto, incluso alguna cosa personal tuya oculta, es la herramienta de Satanás, con la que te manipulará, amigo mío, y nadie puede escapar de ello. ¿Lo entiendes? Así que lo hemos aclarado. Simplemente una pequeña... Sí, una especie de brecha surge entre los dos, precisamente de este modo, en esa acción secreta. Al 100%, por supuesto. ¿Y qué empieza inmediatamente? Veamos los matrimonios. Es la unidad y la lucha de los opuestos o la dominación por ser el alfa. ¿No es así? Alguien trata de dominar a alguien. Al principio, digamos, sí, las personas realmente normales, con suficiente inteligencia, se juntan.
De alguna manera se adaptan. Y este mismo proceso de adaptación es lo que distingue a las personas dotadas de inteligencia y a las que no lo están. Si las personas carecen de inteligencia para adaptarse, Conflictos. entonces comienzan las peleas y las riñas. Y eso es todo. Un matrimonio se derrumba rápidamente. Digamos, si es beneficioso y conveniente para ambos, bueno, lo estoy enfocando desde un punto comercial y cotidiano. Es conveniente. Todo les conviene. Por lo tanto, ¿qué necesitan? Adaptarse. Pero, ¿dónde está la palabra del amor en este caso? Ese amor que tiene que estar ahí cuando no podemos respirar el uno sin el otro. Sí, no podemos respirar el uno sin el otro, pero durante los 6 primeros meses como máximo, mientras se produzca la oxitocina hormonal. Después, si aparecen los hijos, la mujer suele desarrollar oxitocina para el bebé que cuida. El marido es secundario, y así va, ¿no? Eso es cierto. La atención ya no fluye hacia otro lado. Por supuesto. Y entonces ya hay responsabilidad. Y entonces no hay dónde ir. Y hay una convivencia forzada hasta que se produce la adaptación completa. ¿Cierto? Hay otra pregunta. Igor Mikhailovich, cuando dos son conscientes, cuando trabajan en sí mismos, cuando tienen un objetivo común, digamos, según el camino espiritual. Bueno, tocas un ideal... Sí, vamos a tocar esto. De acuerdo. Se fijan una meta, por ejemplo, obtener la salvación espiritual. Trabajan en sí mismos, cada uno de ellos, y básicamente están dispuestos a ayudarse mutuamente a crecer espiritualmente también. ¿Qué tipo de relación debe haber en una familia así? Preguntemos a Gabriel y a Sara, ¿qué tipo de relación debe haber en un caso así? Esto es muy complicado porque la conciencia es muy agresiva. Exactamente. En varias situaciones hablo de mí mismo, observo que la conciencia es muy agresiva. Cuando, por ejemplo, Sara no hace lo que mi conciencia quiere, entiendo que no soy yo, es mi conciencia. Por ejemplo, esta observación, creo que es muy interesante y muy buena para mí, porque sé que no debo reaccionar en este caso, porque cuando reacciono, no soy yo. Y cuando reacciono, surge un conflicto. Es una pérdida, sí. Sí, es una pérdida exactamente. Sí, genial. Sí, lo simplificamos y dejamos de lado todo lo cotidiano, toda nuestra psicología y todo lo demás, y miramos las cosas razonablemente. Un ser humano es muy complejo por su estructura. Está la personalidad, es lo que somos. Sí, está el alma, es ese portador que nos da vida y con el que debemos fusionarnos en última instancia. Es la única puerta por la que podemos entrar en el mundo espiritual. No hay ninguna otra puerta en ninguna parte para nosotros como personalidades, pero también tenemos un concepto como la conciencia, que es tanto la conciencia primaria o la llamada animal como la conciencia secundaria. Puede ser una entidad altamente intelectual, por así decirlo, o puede estar subdesarrollada. Y todo depende de nosotros, cómo la hemos educado, qué información le hemos dado y hasta qué punto hemos sucumbido a los intereses de esa conciencia. ¿No es así? De nuevo, ¿qué es la conciencia-mente? ¿Vive en las neuronas de nuestro cerebro? Bueno, en teoría se nos dice que todo está en la cabeza, ¿no? Pero en realidad nadie ha encontrado nunca nada en la cabeza, solo un reflejo de las reacciones de la actividad de nuestra conciencia. Y ahí es donde se pone interesante. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es una estructura de campo. Ahora todos están llegando a este entendimiento, tanto los neurofisiólogos como todos los que han estudiado el cerebro y lo que es la conciencia, que han estudiado eso seriamente, y está claro que la conciencia está fuera de nuestro cuerpo, aunque antes incluso se buscaba en las neuronas situadas en el abdomen. La gente dice, ¿por qué tenemos varias conciencias presentes en una misma persona? ¿Por qué? Porque cualquier observación de ti mismo te lleva a un punto en el que notas que tienes varios yoes. Hay algo que se presenta como si fueras tú. Luego hay otro que se presenta como si fueras tú.
Entonces, dependiendo de con quién te hayas conectado, eso es lo que eres. Pero cuando te separas de eso y tomas la posición de observador, empiezas a ver el panorama de una manera completamente diferente. En el pasado, en las religiones, esto se llamaba demonios. Es muy conveniente. Es decir, hay un humano como personalidad, ¿no es así? Sin embargo, también hay conciencia, mente. De nuevo, la conciencia es un representante del mundo material. Es como un reflejo durante la formación de la personalidad. Me refiero a la conciencia secundaria. Mientras que la conciencia primaria surge en realidad junto con nuestro cuerpo. Esta conciencia primaria es capaz de desarrollarse hasta los 5 o 6 años, como máximo. Es decir, como la de un primate ordinario, como la que tiene un mono, nada más. Sin embargo, es muy, digamos, egoísta y envidiosa. Y nos causa muchos problemas. ¿Por qué? Porque es esta conciencia la que busca dominar. Busca tener siempre las cosas como quiere, por así decirlo. Y es fácilmente manipulable por la conciencia secundaria. Así que resulta que, mires como mires, tenemos un demonio grande, un demonio pequeño y nosotros como humanos. Lo llamemos como lo llamemos. Por ejemplo, el primer yo, el segundo yo, en términos de psicología, psiquiatría y similares. Pero en cada persona la estructura es idéntica. Por lo tanto, cuando dos conciencias chocan, digamos, se trata de dos demonios. Y ahí comienza el juego, amigos míos. Cada demonio busca tomar el poder sobre el otro. Mientras vivamos siendo controlados por un demonio, nunca habrá orden. Sí, los demonios pueden llegar a un acuerdo, pueden permanecer en silencio en algún caso, pero eso es si están interesados en ello. Si nosotros, como personalidades, los alimentamos lo suficiente, entonces resulta un matrimonio más o menos tolerante, por así decirlo. En cuanto, digamos, se encuentran dos egoístas, se separan. ¿Por qué? Hay dos demonios y nadie cede al otro. Hay que entender que en el mundo de los animales y en el mundo de las sombras, la jerarquía es lo principal. Mira, cualquier pareja de casados, la gente ha vivido 50 o 70 años, no importa. Parecen haber vivido una vida muy feliz. Han caminado toda su vida, cogidos de la mano. Han ido a pescar y al teatro juntos. Lo han tenido todo de maravilla. Han criado hijos y hasta el último suspiro, como dice el refrán, se mantienen unidos. Están agarrados el uno al otro, simplemente el sueño de todos. Sin embargo, si se mira por dentro cómo han vivido, han sufrido y agonizado toda su vida, estando uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque no había entendimiento, porque sus demonios llegaron a un acuerdo. Pero al mismo tiempo, todo animal sigue siendo un animal, mientras la conciencia es un animal. Siempre busca dominar, así que hubo esas pequeñas disputas, malentendidos, resentimientos y todo lo demás. ¿No es así? ¿Cómo puede un matrimonio perfecto tener resentimientos entre sí? No puede haber ninguno, simplemente no puede haber. ¿Por qué? Porque ¿quién provoca las riñas? La conciencia, nadie más. Quiere dividir. Eso es seguro. ¿Podemos realmente ser francos unos con otros en condiciones normales y comunes para toda la gente? No, no podemos. ¿Por qué? Porque la conciencia, sobre todo si estamos en la misma habitación durante mucho tiempo y nos relacionamos entre nosotros, con nuestra segunda mitad, por así decirlo, durante el día nos lanza repetidamente una ocasión para pelearnos entre nosotros. Nos lanza, por ejemplo, te has equivocado de camino, has hecho lo que no debías, haces ruido con la cuchara, sorbes cuando bebes, y un montón de, digamos, quejas. Como dijo Gabriel, yo quiero que lo haga así. La conciencia quiere. Lo dijo bien, no yo, sino la conciencia quiere. Pero entiendo que es la conciencia la que lo quiere. Y ya está, se acabó el conflicto. Se acabó. ¿Por qué? Él lo entiende y no permite que se desarrolle. Sin embargo, cuando la gente no sabe cómo se organiza un humano y cómo funciona todo, cuando le viene a la cabeza un pensamiento de que ella está haciendo algo mal, 1, 2, 3 veces, entonces esto empieza a hervir. Y lo dice todo. Es bueno si hay comprensión por ese lado. Pero, ¿y si hay soberbia? La guadaña chocó contra la piedra, ¿verdad? Hay constantes riñas y peleas. Aparentemente no pueden vivir el uno sin el otro, pero al mismo tiempo su vida se convierte en un infierno. Entonces, ¿quién vive en lugar de ellos? Precisamente los demonios viven en lugar de ellos. ¿Viven como seres humanos, como personalidades en este momento? No, no lo hacen. Están en la esclavitud de dos demonios, cada uno de los socios. Esa es la cuestión.
si no hay verdad, mientras que la verdad solo puede estar allí cuando una pareja casada van por el camino espiritual juntos y cuando hay una verdadera catarsis, real, no artificial, no con el propósito de manipular, sino de descubrir cómo funciona la conciencia, qué quiere el demonio y cómo contrarrestarlo. ¿No es así? Es entonces cuando todo encaja. Ahora, esto es interesante. Igor Mikhailovich, resulta que cuando las relaciones entre las personas se construyen, digamos, desde la posición de la conciencia, siempre hay una jerarquía y la conciencia, que es negativa dentro de cada persona, como es, siempre busca, como un navegador GPS, separar a dos personas. Solo esta verdad, como catarsis, ayuda a desenmascarar y eliminar esta manipulación. Quiero Eliminar. decir, siempre. ¿Qué ocurre realmente en el momento de exponerlo? He aquí un ejemplo sencillo. Esta acción deja de funcionar. Es decir, si el demonio no ha conseguido un resultado, puede probar esta herramienta unas cuantas veces más, pero si cada vez esta herramienta no funciona, la descarta. Mientras tanto, su conjunto de herramientas no es tan grande, de hecho. Sí, él hará trampa, buscará el modo, pero si no lo dejamos, ¿qué significa no lo dejamos? No financiamos esta acción. Un ejemplo sencillo. Tu mujer no hace lo que tú quieres que haga. ¿De acuerdo? Mientras tanto, te das cuenta de que realmente no te importa lo que ella está haciendo. Pero la conciencia, mente, comienza a indignarse. Ella lo está haciendo no de la manera que yo quiero. Incitar. A ti, como personalidad, te da igual. Pero la conciencia impone por orgullo. Si la escuchaste una vez, significa que la segunda vez empezarás a hablar de eso y a hacer reproches. Te enfrentas a la misma conciencia obstinada, a la soberbia. Así que, ¿qué obtendrás a cambio? Resistencia. Habrá muchos insultos y acusaciones inmediatas hacia ti. En cuanto te vienen encima las acusaciones, ¿qué empiezas a hacer? A defenderte. Dices, ¿cómo te atreves si tú misma eres así? ¿Es este matrimonio feliz? Una simple pregunta. La gente dirá que es una pareja normal. Después de todo, todos viven así. ¿Viven o existen mientras sus demonios viven? Esa es la cuestión. Sí. ¿No es así? Mucha gente subestima la verdad. Un ejemplo sencillo. ¿Cuántas veces al día, si pasan un día juntos, así que cuántas veces al día la conciencia les lanza pensamientos para encontrar faltas entre ustedes? Muchas, muchísimas. Una vez vienen del lado derecho, la otra vez vienen del lado izquierdo. Es muy interesante observar cuando sabes, cuando no eres tú. No eres tú. La conciencia es muy agresiva en diferentes situaciones. ¿Verdad, Sara? Sí. Sí, Y es bueno que sepas que los pensamientos se lanzan y los conflictos surgen únicamente en la conciencia. sí. En el momento en que tú, por dentro, te mantienes tranquilo e indiferente a esta situación. Así que este mismo fenómeno es realmente la causa de muchos divorcios. ¿Por qué? Hay una falta de comprensión. Sí, Sin embargo, muy a menudo, incluso cuando las personas se embarcan en el camino espiritual, siguen el camino como una pareja casada. También comienza un juego de los demonios, cuando los demonios comienzan a decir, ustedes entrarán al cielo juntos tomados de la mano, y así sucesivamente. Y empiezan a realizar prácticas juntos y así, buscando algo juntos, hasta que se hartan el uno del otro y se separan en base a este terreno espiritual suyo. Bueno, no es así. lo es. En el camino espiritual, la manipulación por parte de un demonio también es enorme. ¿Por qué? Él comienza a decirle a la gente algo como, ustedes son dos mitades de una sola alma y entrarán al cielo juntos. En realidad, cada persona es muy consciente y sabe que es individual. Cada uno va por su propio camino. No importa si caminas con tu otra mitad o con un grupo de personas. Cada uno camina por su cuenta y es un camino individual. Pero es más divertido caminar juntos y de eso se trata. Estudiar el trabajo de la conciencia. Efectivamente, sin estudiar el trabajo de la conciencia, sin estudiar los trucos del demonio. ¿Y qué significa estudiar el trabajo de la conciencia? Es exactamente estudiar cómo te manipula un demonio. Esto es lo que todos los santos, los verdaderos santos, describieron en todo momento, cómo lucharon contra los demonios y demás. Pero más tarde todo esto fue alterado, y muchos fantaseadores que ni siquiera entienden de lo que están hablando, empiezan a contar que luchan contra algunos demonios casi realmente, que vienen a ellos y los queman con fuego y demás. Ya sabes, esas fantasías religiosas para tontos. No hay otra forma de decirlo.
¿verdad? Mientras que en realidad, esos santos que llegaron a eso se enfrentaron a su propio Armagedón en sus cabezas, aunque, para ser sincero, ni siquiera en sus cabezas, sino más allá de ellas. Si hablamos del trabajo sobre uno mismo, de la catarsis, que se produce dentro de un matrimonio cuando ambos siguen el camino espiritual, ¿de qué hay que hablar en realidad? ¿De algunas cosas extraordinarias o qué? ¿Qué es lo que hay que exponer exactamente? Este es, en realidad, el aspecto más importante para que una familia sea realmente completa y armoniosa. Lo primero que hay que entender es que cada uno de vosotros es un individuo que se esfuerza por el desarrollo espiritual y que está satisfecho con el otro. Y para eliminar cualquier manipulación, digamos, por parte de la conciencia y aprender cómo funciona, lo primero que debes entender, sobre todo en la etapa de catarsis, es que es precisamente el demonio y no tú como personalidad el que lanza un deseo malentendido tanto en tu cabeza como en la de tu pareja. Sí, En este punto, cuando todo está expresado, se habla de cómo trabaja Satanás, de cómo busca dividirlos, amigos, y no de lo que una persona quiere, de hecho. Hay un punto muy importante aquí. Si uno de los socios no entiende este proceso, entonces, imagina que viene un pensamiento que apunta a la separación. No importa. Por ejemplo, hacer un comentario y una persona lo expresa. Mientras tanto, la catarsis no es otra cosa que la verdad, la que impone el demonio. Y aquí la persona... ¿Cómo has podido dejar entrar un pensamiento así? La persona dice, sí, la conciencia, mi demonio, me sugiere un pensamiento de que debo hacerte un comentario sobre tus cordones. Si ella entiende que es la conciencia la que hace eso para separarlos, entonces está claro. ¿Le molestan mis cordones por alguna razón? Bueno, esas son cuestiones técnicas, no vamos a hablarlo ahora. Pero ella no lo percibe todo con hostilidad. Si no comprende que esto es una catarsis, y lo importante que son estas pequeñas cosas, lo primero que hará será, cuida tus cordones. ¿No es cierto? pues, Es decir, por despecho y confrontación, o empieza una manipulación. También es un caso frecuente y aterrador cuando se hacen muchos comentarios. Cuando alguien, uno de los socios, utilizando la espiritualidad y lo que le dice el demonio como tapadera, intenta crear un esclavo para sí mismo a partir del otro socio. Esto ya sugiere que la persona no va a ir al mundo espiritual, va a convertirse en una subpersonalidad dominante y está preparando a un esclavo para sí mismo. Esta es la verdad de la que debe ser consciente, mientras que la catarsis es la honestidad absoluta, pero con la comprensión mutua. Si Dios no lo quiera, surge un malentendido, la familia se desmorona. ¿Por qué? Porque lo que se le viene a la cabeza a cada uno durante el día puede destruir a la familia más unida. Eso es cierto, pero lo callamos, no lo expresamos, y así mantenemos este fragmento de manipulación. Muchos dirán, entonces, ¿cómo actuar en el camino espiritual? Simplemente no escuches a ese demonio y echarlo lo más lejos posible. Eso es todo. Entonces no te va a proponer tonterías. Mientras que lo necesitas, lo ves tú mismo. Es muy sencillo, de hecho. Es cuando vas solo. Mientras que cuando los dos van juntos, la verdad juega un papel enorme aquí. Entonces, la catarsis es importante, y todo es importante. Pero cuando ambos entienden, voy a enfatizar una vez más, que este es el trabajo de la conciencia, es decir, es el demonio el que te impone estos patrones. Así que cuando los expresamos, debilitamos al demonio, pero él se vuelve más astuto, le quedan menos herramientas, y tratará de utilizarlas con más habilidad, con más precisión. Esto también es una prueba de fuerza, por así decirlo. Pero sabe, usted ha dicho una cosa muy importante, que esto es normal cuando una persona escucha no solo pensamientos positivos sobre su pareja, que definitivamente hay pensamientos del sistema en su cabeza, y siempre está orientado a la separación. Y Siempre. opera de tal manera que si uno ha escuchado este pensamiento, entonces el sistema definitivamente sugerirá algo a la otra pareja hacia la separación también. Así que su tarea es... Lo interesante aquí es que cuando hay una catarsis completa, a menudo en las parejas casadas que han estado juntas durante mucho tiempo, uno de los miembros de la pareja comienza a expresarlo, el otro lo toma y continúa. ¿Por qué? Porque los pensamientos vienen sincronizados. De nuevo, los dos están juntos, digámoslo así, sus estructuras de campo, o digamos estructura energética, como sea que lo llamemos, que sea el lenguaje de la química, sus feromonas se entremezclan, ¿no es así? Sí. Las personas se mezclan mentalmente,
Y de hecho, se sienten mutuamente mucho más fuerte de lo que nos parece, de lo que realmente podemos entender, incluso desde la perspectiva de la física moderna. En cuanto algo llega a uno, seguro que se refleja en el otro. Es muy frecuente. Por ejemplo, una persona está sentada de manera normal, viendo la televisión, sin sospechar nada, y le llegan imágenes a la cabeza. Puede que no tenía ninguna reacción ante ellas, pero sí le han surgido. Mientras tanto, la otra persona se agacha por sus zapatillas, pensando, ¿dónde están mis zapatillas? Y viene un pensamiento de que alguien está acostado roncando. Ya ves, con un sesgo negativo, o movió mis zapatillas. Y la negatividad ya ha comenzado. Basta con dejar pasar esta pequeña negatividad, ya que la siguiente, más grande, entrará. Y todo procederá hacia la división y la supresión, es decir, la manipulación. Es exactamente la conciencia la que hace que la gente se manipule y les dice, si no manipulas, serás manipulado. ¿Por qué? Porque los animales no tienen otra cosa. Es lo mismo con esos mismos demonios. No tienen nada más. Alguien manda y manipula a alguien. Todo es simple. Entonces, el ataque se dirige siempre a esta unidad integral, que es una unidad familiar de hecho. No es una unidad integral. Hay que entender que no es una unidad. Sí, exacto. ¿Lo ves? Sí, es una unidad familiar. Son personas que se sienten bien y están tranquilas, se han puesto de acuerdo, siguen el camino espiritual, entienden todo. Pero no es una unidad, son dos unidades. ¿Debe una pareja casada tratar todas las cuestiones que surgen? Después de todo, durante el día surgen tantos pensamientos de la conciencia dirigidos a la separación, etc. Entonces, resulta que, tal vez, lo único que hay que hablar durante todo el día son estos pensamientos. Verás, si expresamos todos los pensamientos, empezaremos a prestar atención a todos ellos, lo que significa que vivirán en lugar de nosotros. Sin embargo, hay pensamientos que se cuelan y se fijan. ¿Ves? Quiero decir, esos son los pensamientos dominantes, que motivan a la acción o se fijan claramente en la mente como una imagen. Aquí vino, ¿ves? Y se desplegó. Estos son los pensamientos que pasan a través de tu, digamos, inmunidad o a través de tu barrera espiritual. Ya han llegado a ti como personalidad y ya se te presentan. Estos pensamientos que han llegado, aunque intentes estar en prácticas espirituales dinámicas y demás, siguen pasando. Así que los que han pasado deben ser expresados. ¿Lo ves? En otras palabras, hay un cierto poder en ellos y probablemente incluso poseen un mayor grado de obsesión de algún tipo. Y aquí has señalado el punto clave. ¿Por qué y para qué? El sistema gasta poder. Invierte este poder en estos pensamientos que pasan a través de tu barrera y llegan a ti como personalidad. ¿Lo ves? Si inviertes la atención en una respuesta, la que quiere tu conciencia, y empiezas a refunfuñar, a hacer comentarios o empiezas a ignorar y a resistir, esta viene, llama a la puerta y te resistes. Entonces inviertes fuerzas. Es decir, cuando contrarrestas con una fuerza igual al impacto, inviertes la fuerza. Mientras que la conciencia te ha dado precisamente todo esto o ha dirigido este impacto precisamente para recibir fuerza. En otras palabras, vive a cuenta de eso, a cuenta de tu atención. Sin embargo, cuando esto llega, pero tú no lo tomas y enseguida lo abres y lo muestras, entonces en este momento toda la acción secreta se detiene. ¿Entiendes? Le quitas las fuerzas al sistema, exprimes ese mosquito. Genial. Sí, Viene a ti con una cierta fuerza, mientras que tú se lo quitas. mientras lo tomas de tal manera. Así es, no das lo que es tuyo, amigo mío, no das tu poder, sino que le quitas el poder a Satanás. Y esto es importante. Igor Mikhailovich, ¿es apropiado realizar las prácticas espirituales juntos cuando seguimos el camino espiritual? ¿Debemos hacer las prácticas juntos o por separado? Hay una pregunta de Sara. O cada uno por separado. Vamos a aclarar esto. Por ejemplo, cuando estás en casa, puedes realizar la práctica. Mientras Gabriel está en el trabajo, por ejemplo, puedes realizarla tú De sola. acuerdo, sí. Pero cuando están juntos y él se sienta a hacer una práctica, mientras tú, por ejemplo, estás lavando los platos,
es mejor sentarse y hacer una práctica juntos. ¿Por qué, en tu opinión, es así? Reforzar el uno al otro. No obstaculizar uno al otro. No obstaculizar. ¿Por qué es mejor cuando realizamos prácticas? Cuando realizamos prácticas, Sí, cuando te sientes y exactamente. hacemos práctica juntos, ¿por qué es? Porque así es más fuerte. ¿Por qué crees que es mejor? ¿Qué quiere decir con más fuerte? Más fuerte cuando la práctica es Bueno, más juntos potente. son más potentes. Sí. También juntos es más tranquilo. ¿Por qué? Lo explicaré. Supongamos que Gabriel está sentado en la práctica, mientras tú decides lavar el suelo. Estás dando vueltas, haciendo sonar el cubo de agua, distrayéndole, y le vienen pensamientos de que estás haciendo algo incorrecto. Mientras tanto, tú piensas que tienes que lavar el suelo mientras él está supuestamente sentado en la práctica y durmiendo la siesta. ¿Lo ves? Es la conciencia la que va a contarlo. Lo quieras o no, los demonios empiezan a manipularte, y ese es un punto importante. Pero cuando tienen un horario determinado y saben que, digamos, a las 8 de la tarde asignas media hora para simplemente realizar una práctica juntos, y después de la práctica comentar cuál ha sido el resultado para cada uno de ustedes, cómo lo ha hecho cada uno, si los pensamientos les estaban molestando y distrayendo, o alguien ha conseguido apartarse de esos pensamientos de alguna manera, por lo que comparte cómo lo ha hecho, y ustedes se refuerzan mutuamente. ¿Es realmente necesario, Igor Mikhailovich, después de realizar las prácticas, compartir cómo fue la práctica o no? Es necesario. Sí. Es necesario. Sí. Cuando practican juntos, Sí. esto también es un punto importante. Como digo, ¿qué resultados tiene cada uno? ¿Qué tipo de dificultades se encuentra? ¿Con qué se topa? ¿En qué fase? ¿Y qué distrae? Porque siempre tendremos, lo repetiré una vez más, alguien avanza más rápido en una cosa, otro avanza más rápido en otra. Eso es normal. Así que cuando has avanzado y has dado un paso adelante, ya te has dado cuenta donde hay una piedra resbaladiza, sobre la que no hay que pisar. Es mejor pisar una superficie más firme, Sí, para no exactamente. resbalar. Estos momentos son importantes. ¿Por qué? Porque el camino espiritual implica muchas sutilezas. No hay nimiedades en él. Y aquí es sumamente importante alejarse no solo de los pensamientos, del poder de Satanás, sino incluso de las más mínimas vacilaciones. De lo contrario, nada saldrá bien. Y es muy importante que el primero que ha obtenido esta respuesta espiritual ayude al otro con eso también. Porque es imposible no sentirlo. Cuando se produce realmente una oleada espiritual, te llena. Y esto es importante, mientras que para la otra persona es importante cuando siente que de repente en la práctica espiritual la conciencia se activa y el demonio empieza a enfurecerse. Entonces, en primer lugar, especialmente en los pasos iniciales del desarrollo espiritual, hay que entender que si el demonio de repente enfurece en ti, esto significa que la persona sentada a tu lado, digamos, ha entrado en contacto con el mundo espiritual, porque tu demonio ha empezado a alborotar. Y esto es bueno. Y aquí no debes asustarte, activar esto y darle atención al demonio, sino, por el contrario, debes enfocarte más profundamente, precisamente, en la interacción espiritual. Entonces, es maravilloso. Gracias. De nada. También hay otro punto importante. Cuando uno empieza a avanzar, no importa quién. Por ejemplo, ustedes iniciaron el camino juntos. No importa. Uno puede avanzar y sumergirse en las prácticas más profunda y claramente, mientras que el otro puede alcanzar y sobrepasar. De nuevo, ¿de qué depende esta competencia? De lo que la persona estuvo haciendo durante el día. Si una persona estuvo muy distraída, su práctica será más débil. Si tiene menos experiencia en la sumersión, realmente en el nivel de los sentimientos, la práctica puede ser más débil. Mientras que para otra persona puede ser más poderosa. Pero cuando alguien avanza, crea las condiciones para que la persona que está a su lado también avance. Es decir, esto es muy importante en las clases de grupo. En cambio, cuando hay dos, ya sabes, como en el cristianismo, cuando Jesús dijo, cuando hay dos, ahí estoy yo con vosotros. Así que, en realidad, cuanto más amor, mayor es el efecto. Cuando el amor está en todo alrededor, en efecto, la práctica se vuelve mejor y más pura. Por lo tanto, al reforzarse y ayudarse mutuamente, conseguirán más y más rápido. Pero hay que entender que cada uno sigue su propio camino, Sí. y de ninguna manera no se puede acusar, manipular o empujar a nadie. Es decir, no debes estar al servicio de Satanás si te embarcas en el camino espiritual. Entonces todo funcionará para los dos. ¿Verdad? ¿Y con qué empieza ¿Verdad? todo en realidad? Con el amor mutuo. Así que, amigos, simplemente amémonos unos a otros. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias a ustedes, amigos.